Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por ser parte de no solamente este encuentro, pero también este proyecto que tenemos de seminario y el gran proyecto que tenemos de la red Historiadores del Catolicismo en México, siglo XX, ISCATMEX, Historians of Catholic Mexico. Eh, yo soy Ricardo Álvarez, soy uno de los cofundadores junto con Nathan Elstrand, que también se encuentra aquí en la sesión. Les agradecemos muchísimo su asistencia a nuestro seminario inaugural. También le doy las gracias a Elizabeth Cejudo, nuestra colega que es también coordinadora de la serie de seminarios, integrante de la red, y a Pedro Espinosa, que es nuestro comentarista el día de hoy. Este, Esta es una ocasión única porque nada más les queremos agradecer en sí por estar aquí, porque es el primer encuentro, pero por lo normal vamos a entrar y vamos a ir a lo que vamos, ¿va? Entonces, dejaré que Nathan, si quiere dar algún agradecimiento, lo haga y después iremos con Elizabeth, que va a ser la moderadora de la plática de hoy. Solo quiero decir que soy Nathan Elstrand, soy estudiante de posgrado en la Universidad Loyola de Chicago y bienvenidos a todos, todas, todos. Gracias por venir. Gracias, Nathan. Elizabeth. Gracias por organizar todo esto. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Bien, gracias Ricardo, Nathan, pues hago extensivo el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan hoy, a quienes se integraron también con sus propuestas para formar parte del seminario, para formar parte presentando sus trabajos y también participando como comentaristas. Y bueno, el agradecimiento también es para Nathan y para Ricardo por esta iniciativa que nos reúne aquí, que nos reunió hace algunos meses en LASA, y que creo que es un proyecto que va a dar como para trabajar durante mucho, mucho tiempo de manera muy productiva. Como podrán haber visto en el programa del seminario, vamos a tener 9 sesiones desde este mes hasta el mes de mayo del 2022. Y bueno, están 17 investigadoras, investigadores que van a presentar trabajos inéditos, que van a comentar acá y que por supuesto se van a enriquecer de los comentarios de personas expertas en el tema que pues están reunidas acá afortunadamente. La dinámica será muy sencilla. Vamos a darle paso a la persona que presentará su trabajo, su texto, del cual todo el mundo pues ya tuvo posibilidad de hacer una lectura. Posterior a ello, nuestro comentarista hará como elaborará sobre algunas observaciones, reflexiones sobre el trabajo, y luego de ello podremos dar paso para preguntas, opiniones, reflexiones de las personas que nos acompañan acá. Entonces, pues sin mayor preámbulo, les presento a la ponente que inaugura este seminario, Débora Rosario Balbuena Castro. Tiene una licenciatura en Educación Preescolar en la Normal número 3 de Nezahualcóyotl. Es maestra en Historia de México por la Universidad Latinoamericana. Actualmente estudia la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe. Y participó el año pasado en el encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, con la ponencia La evidencia de las mujeres en el mundo cristero, que justamente, digamos, nos presenta una versión más acabada de este trabajo para el seminario que nos ocupa esta tarde. Así que bueno, Débora, bienvenida, gracias por participar con nosotros y adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por invitarme y por aceptarme. Bueno, pues como lo mencionó Elizabeth, pues es un trabajo que pues he ido trabajando a lo largo de varios años, sobre todo porque para mí es muy importante la promoción de la educación durante el siglo XX, especialmente en este periodo del conflicto cristero. Y bueno, pues muestro enseguida mi presentación. El proyecto de investigación es la evidencia de las mujeres en el conflicto cristero.
como sabemos, es un periodo trascendental dentro de la historia de México. Bueno, y la participación de la mujer en cualquier asunto relevante fuera de su papel como cuidadora de los hijos y el hogar han sido motivo de extensos estudios antropológicos, de género, sociológicos, filosóficos e históricos. De entre las mujeres llamadas soldaderas, que eran las encargadas del trabajo doméstico y cuidados generales hacia las tropas, surgen las soldados, mujeres que tomaron las armas desafiando no solo a la dictadura, sino a toda una concepción cargada de prejuicios acerca de su género. Cabe señalar que las soldaderas en su mayoría eran mujeres de origen humilde, analfabetas y provenientes de comunidades rurales. Bueno, como todos sabemos, pues desde la época prehispánica se tenía un concepto sobre las mujeres, sobre lo que tenían que hacer en su hogar y sobre todo que tenían que estar al cuidado de los hijos, de las hijas y sobre todo también inculcarle valores a su familia, ¿no? Ya posteriormente van pasando los años y en esta época del siglo XX, sobre todo en siglo XX, vemos demasiado, más bien sabemos de muchos enfrentamientos, en particular donde las mujeres tuvieron un papel importante para el desempeño de las personas cercanas a ellos. Y bueno, sobre todo a sus parejas, ¿verdad? Y bueno, y se ha visto que la capacidad de las mujeres ha sido benéfica para diferentes temas y diferentes situaciones del contexto, sobre todo en este periodo de 1926 a 1929. Fueron las mujeres quienes convencieron a sus esposos, hijos y hermanos para que tomaran las armas. Durante la guerra, fungieron como espías, proveedores de armas y municiones, mensajeras, enfermeras, cocineras, y algunas incluso llegaron a dirigir su propio regimiento. El 21 de julio de 1927 se fundó en Zapopan la primera brigada femenina, la cual logró ascender cada día más. Lamentablemente, varias de ellas fueron asesinadas y otras más apresadas en las Islas Marías. Esos pequeños aspectos pues son los más relevantes del trabajo que ustedes ya leyeron. La generala jalisciense Sara Flores Arias muere en 1927 junto con Ángela Gutiérrez, Faustina Almeida y Sara Ochoa, además del general del movimiento en Colima, Dionisio Ochoa, y del coronel Antonio Vargas, en el campamento de la Hierbabuena, cerca del volcán de Colima, al explotar la pólvora mientras preparaban bombas. La brigada de Colima se denominará María de los Ángeles Gutiérrez. Bueno, lo que estoy dando ahorita es un panorama general del contexto del conflicto cristero, al inicio del conflicto cristero de 1926, a partir de 1926, porque de ello, pues es sobre todo, es una introducción para lo que quiero que ustedes tengan presente de la investigación que sigo realizando, o sea, que ya realicé, pero que sigo realizando porque hay diferentes
acontecimientos y aspectos que son importantes y que no son rescatados, que nos falta rescatar para, pues para hacer un recuento histórico de la participación de la mujer. Bueno, la investigación documental para encontrar evidencias de la participación de las mujeres en la guerra cristera es de importancia. Es por ello que los siguientes artículos son una fuente más para validar la memoria histórica del siglo XX. Los artículos publicados por la Congregación de las Hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa durante el periodo comprendido entre 1926 y 1929 promovieron una gran diversidad de temas al respecto de la vida cotidiana. Los modales, la higiene personal, la moralidad y por supuesto la correcta forma de ser de una mujer católica en Francia, España y México. Bueno, aquí les voy a hacer es otra introducción sobre quiénes eran las hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa. Primeramente, pues quiero hablarles sobre la Congregación de las Hijas de la Caridad. Ellas inician su labor en París. Entre 1842 y 1843 se establecen en México. Ellas llegan aquí a México gracias a las labores de beneficencia que hacían en Francia, y llegan aquí al darse cuenta que también aquí en México necesitaban pues apoyar a la población, sobre todo en la educación espiritual. Ellas se establecen en 1867. Bueno, les había mencionado, entre 1842 y 1843, ellas realizan un trámite a través de las personas encargadas en Francia y que llegan y que tienen acuerdos aquí en México. En 1867 las Hermanas de la Caridad eran reconocidas por la población por las obras de altruismo. Primeramente ellas llegan a la Ciudad de México y llegan también a la ciudad de Puebla. En estos dos estados, bueno, en el estado de Puebla y aquí en la Ciudad de México, es donde inician su labor altruista. En 1874, Sebastián Lerdo de Tejada decretó la expulsión de las Hermanas de la Caridad, porque a él le disgustaba bastante que ellas ya tuvieran pues liderazgo entre la comunidad, entre la población, hasta entre la población católica, sobre todo. Ellas son expulsadas en ese año, en 1875, pues ya en enero de 1875, ellas se regresan a Francia y desde allá inician otras formas de dar a conocer sus publicaciones, porque en Francia pues siempre
iniciaron y después ya llegaron aquí a México. Y durante el mandato de Porfirio Díaz se organizan cofradías en Puebla y en la Ciudad de México para que ellas pudieran seguir adelante con seguir promoviendo diversos temas a través de los boletines que ellas publicaban. Esta información sí la quiero resaltar que el trabajo de Angélica Velázquez Guadarrama nos habla sobre todo sobre esta labor que ellas hacen desde Francia hasta la Ciudad de México. Y su tema se llama De la caridad religiosa a la beneficencia burguesa, la dádiva social y sus imágenes. Bueno, les decía, ellas, después de que, bueno, en el periodo de Porfirio Díaz, aún ellas seguían intentando, pues, regresar, porque ellas no podían, ya estar en algún convento o en algún hospital, porque ellas lo que hacían era integrarse al auxilio, al apoyo de las personas que tenían, pues, alguna situación de salud, y ellas también ellas intervinieron en la Revolución Mexicana, pero sobre algo muy importante, sobre todo, no como monjas. Más bien ellas tenían su congregación, ellas formaron congregaciones, como ya les había dicho, en Puebla y en la Ciudad de México, y esas congregaciones estaban integradas por laicas. Estas laicas eran las que daban la información de estos temas que había en el boletín. Miren, por ejemplo, este boletín es de enero de 1928. Entre los temas estaban los pecados nacionales, cartas a un director, el toque de oración, segunda fase de la teología de la medalla milagrosa, páginas celestes, que eran las letanías de la resignación, páginas para los ángeles, bondades de la Virgen, un milagro en La Habana, el maestro de la caridad, perlas del arroyo, crónicas, acciones de gracias, necrología. Y bueno, ellas tenían una organización, pues, muy eficaz, porque primeramente la regía el presidente. El presidente tenía que ser el sacerdote de un templo. Después tenía que haber una vicepresidenta, que es la que reunía a más laicas, que sobre todo eran personas adineradas, personas que podían tener, bueno, más bien que ya tenían los ingresos y podían ayudar, pues ellas decían a las personas, a las personas y sobre todo a las mujeres con menos recursos. Y ellas pues apoyaron bastante durante el conflicto cristero, porque adecuaron pues refugios donde ellas pues les daban alimentos, donde ellas les daban medicamentos, y ellas también tenían un lugar especial para realizar sus oraciones y sobre todo para seguir promoviendo el boletín.
Miren, aquí este es uno de los artículos del mismo mes de 1928 que se llamó Del momento, la voz de la mujer mexicana. Este artículo, como les dije al inicio de la presentación de las Hijas de la Caridad, que formaron la Congregación de las Hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa, o sea, estos artículos se realizaban en Francia y ya en Francia los mandaban a la Ciudad de México. De la Ciudad de México tenían que distribuirlos a los estados donde tenían diferentes asociadas, como Puebla, como Guadalajara, como Colima, como Guanajuato. Ahorita en un momento les voy a leer un párrafo para que también no me tarde demasiado. No sé cuánto tiempo tenga. Bueno, del momento, la voz de la mujer mexicana. Así es como hay que dominar el escrito que insertamos con gusto singular en nuestras páginas. La voz de la sangre que inculcó tan fuertemente el culto al honor y a la dignidad femeninas. Tiene aquí un eco merecedor de todo aplauso. Quizás aún no se hayan dado cuenta muchas mujeres y jóvenes mexicanas del estado a que han pasado. Día vendrá en que hablemos largamente sobre ello. Por lo pronto, escuchen la voz de alerta y alarma que da un grupo de mujeres conscientes de su misión de madres y esposas. Con fecha reciente, la prensa de la capital publicó el siguiente artículo que debe de ser mirado por todos como un importante documento histórico. Helo aquí. Desde hace varios meses, la prensa y la opinión pública se preocupan hondamente por los problemas suscitados a consecuencia de las reformas hechas al Código Civil mexicano. Entre esas reformas, algunas tocan a la situación de la mujer, ya en sus derechos civiles, ya en los requisitos y condiciones que miran al hogar. Las mujeres mexicanas no podemos menos de aplaudir esa justísima reparación que nos permite el libre ejercicio de los derechos que nos competen como componentes de una sociedad civilizada, pero no dejamos tampoco de ver los peligros que algunos de las proyectadas reformas entrañan con relación a la sacratísima institución del hogar. Bueno, estos documentos, pues, así como este artículo del momento, pues no eran comunes en cada uno de los meses, pero sí venía uno que otro artículo donde se mencionaba puntualmente lo que la mujer mexicana debía hacer al respecto o en esta situación del conflicto cristero. Ese es otro artículo, se llama Dan gracias a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa. Aquí es lo que les mencionaba, es que en diferentes estados de la República tenían la congregación de las Hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa, y ellas reservaban un lugar para que las mujeres que estuvieran en otros refugios o que estuvieran de alguna forma o interviniendo en el conflicto cristero, tuvieran esa pausa para poder escuchar lo que decía el boletín. Tenemos aquí en Guadalajara, Rosenda Leal
hija de María, por haberle devuelto la salud. Bueno, aquí es también estoy realizando esa investigación sobre cada uno de los, bueno, es que es difícil saber qué pasó con cada una de las mujeres, porque en los boletines solamente te dan, en este caso te dan una cifra, ¿no? Y te puntualizan en qué estado fue, qué valor se dio, cuánto se pagó, en qué año fue. Por ejemplo, Valle de Santiago, Guanajuato. María Esquivias, hija de María, por haberle librado 2 veces de la muerte al tomar por ignorancia un veneno. Lo que ellos hacían era hacer pues también un archivo y un recuento de las personas, de las asociadas que estaban apoyando a la congregación. México DF, una hija de María y otras personas por haber obtenido se viera libre un sacerdote de un grave peligro de muerte y por otros varios favores. Su limosna, 50 centavos, marzo de 1958. Salvatierra, Guanajuato. La Asociación de Hijas de María de este lugar por la libertad de una socia, octubre y noviembre de 1928. Y aquí está pues el artículo. Miren, acciones de gracias. Crónicas, tenemos otro artículo que se llamó Crónicas, también desde el mismo año de 1928, y también daban un resumen de lo que pasó en esa congregación, bueno, de lo que pasó en ese estado, o en esa comunidad. Cueramaro, Guanajuato. Esta asociación cuenta en la actualidad con 33 socios. A pesar de las circunstancias, se mantiene en ella el espíritu de fervor manifestado por los actos de reglamentos y por las festividades del mes de mayo y otras que han sido celebradas. Las socias todas procuran poner en práctica las reglas de santa modestia en el vestir. Mayo de 1928. Y así cada una de las comunidades daban pues su informe sobre lo que sobre lo que hacían las socias cada mes. Este boletín, bueno, es la portada del boletín de enero de 1929. Como les decía, cada mes, las socias tenían que escuchar lo que decía el boletín. Yo tengo, pues, mi investigación, pues, tuve que hacer fichas, tuve que hacer un pequeño compendio sobre algunos artículos que sí, de los cuales tuve acceso a ellos, porque obviamente, pues, por el deterioro de estos boletines, pues ya no puedes, ya no te los prestan completos, o te los prestan simplemente 1 o 2 horas. Y solamente puedes asistir un día o 2 días a la semana, de acuerdo también a la organización que tengan en la biblioteca. Y quiero hablarles especialmente, ya para terminar, sobre un personaje, o sobre una mujer más bien muy importante, que se llamó María del Carmen Robles Ibarra, que ella perteneció a las hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa. La mayor parte de su vida la dedicó, así como bastantes mujeres, la dedicó, pues, primeramente a servir al prójimo. Servir al prójimo
y tener presente a Cristo Rey y después a la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo a Cristo Rey. Y quiero que por favor escuchen el siguiente video. Aquí en el pueblo vivía Carmelita de Robles, y ella, como era católica, el gobierno la perseguía, mayormente los federales, fue el general Vargas. Débora, creo que no se escucha bien el video. ¿Crees que puedas subirle un poco de volumen, por favor? ¿Mande? Que si puedes subir un poco el volumen, Débora, porque no se escucha. Ah, muy bien. A ver. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? A ver, Sí, otra vez lo voy a repetir. Creo que seguimos teniendo problemas con el audio, Débora. No sé si sea posible, tal vez que nos puedas proporcionar un enlace donde se pueda ver posteriormente el video. Sí. Y podemos quizá concluir, si quieres concluir la presentación para darle paso a los comentarios de Sí. Pedro. Sí, bueno, solamente entonces les puedo enviar el link para que vean el video. Dura 6 minutos aproximadamente. Solo les comento que María del Carmen Robles Ibarra, de hecho, pues fue una mujer muy importante y predominante en el conflicto cristero. De hecho, Jean Meyer lo comenta en el volumen número 2 de La Cristiana, porque, pues, como les mencioné, ella la mayor parte de su vida, pues, la mayor parte de su vida, pues, la dio a la comunidad haciendo diferentes obras en beneficio de las personas que lo necesitan. Y ella fue asesinada desafortunadamente. En ese tiempo fue en Huixiquilla, Jalisco. A ella, como a otras más integrantes de la asociación, pues la secuestraron, y tres de ellas que iban, pues ahora sí que iban las 4 juntas, y solamente a ella la retuvieron, a las demás las dejaron, pues no las asesinaron, tampoco las dejaron en libertad, pero no atentaron contra su vida, y a Carmelita, pues sí fue, ¿no? A Carmelita sí, de hecho desafortunadamente, pues sí, acabaron con su vida atrozmente, y pues hasta hoy se recuerda, sobre todo por ese trabajo que hizo de promover la educación en los Altos de Jalisco, y pues no olvidar su fe, ¿no? Seguir siempre con su propósito y con la perseverancia y tolerancia para ayudar a los demás dentro de este conflicto cristero. Muy bien, muchísimas gracias, Débora. Sin duda, la Organización de Mujeres Laicas, de Mujeres Religiosas,
para la construcción de las diócesis, para la resistencia católica. La organización de la resistencia católica es un tema al que le faltan muchas aportaciones y sin duda la documentación que presentas es muy interesante, muy provocadora y tiene como muchas aristas, ¿no? de las cuales echar mano para construir o ayudar a construir en esta historia de las mujeres en las movilizaciones católicas. Agradecemos a Cristina, nos da una sugerencia técnica, igual si nos queda tiempo, al final podemos aprovechar para proyectar el video con esta sugerencia. Y bueno, del Bajío nos vamos hasta el mero norte, al noroeste, hasta Tijuana, ¿no, Pedro? Sí, acá andamos. Con los comentarios del doctor Pedro Espinosa Meléndez, les platico un poco de su trayectoria. Pedro está adscrito a la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciado y maestro en Historia por la UABC, es doctor en Historia por el Colegio de México, justo en 2021. Desde febrero del 21 es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y es director también de la revista Mellibó. Sus principales líneas de investigación y docencia son la historia e historiografía del catolicismo entre los siglos XIX y XX, historia del noroeste de México, teoría de la historia, historia conceptual. Entre sus últimas publicaciones podemos contar El historiador como exorcista de 2021, reseña de González Fernando, Secretos fracturados, estampas del catolicismo conspirativo en México, Herder 2019 en Historia y Grafía. Junto con Paola Sánchez Vega publicó Religión, Política y Frontera, consecuencias del conflicto religioso en Tijuana, Baja California, entre 1918 y 35, en un libro de Pablo Mijangos, y Tomás de Ijar, llamado La Constitución de 1917, las relaciones Iglesia-Estado en México, nuevas aportaciones y perspectivas de investigación. Bueno, estas publicaciones, entre otras, que tiene el doctor Espinosa en los últimos años. Y bueno, pues agradecemos que hayas aceptado la invitación de comentar este trabajo y bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias a las personas que organizaron el evento, a las personas que se conectaron y a las personas que nos están siguiendo pues, por algunas redes. Qué mejor que pudiéramos reunirnos en persona, pero bueno, pues la virtualidad nos permite desde distintos lugares estar pues, coincidiendo en este espacio virtual. Bueno, los comentarios que voy a hacer, yo de entrada menciono que es un tema que me resulta por demás interesante, relevante, fascinante. Algunos de los comentarios o preguntas que yo tenía creo que se responden de manera parcial con la exposición, pero estos son comentarios que voy a hacer sobre todo teniendo en cuenta que se trata, como la autora menciona, de un trabajo en construcción que por un lado tiene, digamos, este texto en formato de abstract, cercano al ensayo que nos comparte, pero que por otro lado hay una investigación de maestría, entiendo, que si bien está empleando una aproximación histórica, hasta donde alcanzo a entender, no es propiamente una tesis de historia, sino más una tesis en el campo de la teología, ¿no? Entonces, digamos, yo hablo como historiador con lo poco que he publicado sobre el tema, pero también, digamos, con ciertos temas que me interesan y de alguna manera te compartiré algunas observaciones que espero pues puedan nutrir una investigación en curso que creo que puede llegar a buen puerto y puede pues ofrecernos no solamente, digamos, respuestas o visibilizar actores, sujetos que hemos dejado de lado, sino también que nos pueda ayudar a hacernos nuevas preguntas, sobre todo con cómo, no solamente con cómo recordamos, sino también cómo historiamos estos procesos, ¿no? Lo primero que, digamos, que quisiera notar, que creo que el trabajo ganaría, es con una suerte de precisión metodológica y distinguiendo lo que es el tema más general, que es hacia donde apunta el título de tu texto, que es la evidencia de la participación de las mujeres en la guerra cristera, que digamos no es un tema nuevo, ¿no? Digamos, ya hay trabajos que desde hace varias décadas, me atrevería a decir que la historiografía, aún antes de ser una historiografía profesional, había puesto cierto acento en la participación femenina, pero que tu caso de estudio se centra en una congregación específica y estás trabajando con una fuente histórica muy delimitada, que es el boletín. Entonces creo que aclarar esto desde un inicio, digamos, ganaría en precisión metodológica de tu trabajo, porque, digamos, abarcar en su totalidad la evidencia de las mujeres en ese conflicto, pues es una obra que yo creo que es prácticamente inabarcable para un solo autor.
¿no? Entonces, en ese sentido, como aclarar que te vas a seguir a esta congregación y a este boletín, creo que le daría redondez a tu trabajo. Y en este sentido, pienso que digamos, también convendría incluir, no sé si lo tengas, supongo que lo tendrás en tu tesis, pero digamos, cuando algo que a mí me hizo un poco de falta, era un pequeño balance o estado de la cuestión, estado del arte, como le queramos llamar, en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos, digamos, cuál es el punto en el cual se encuentra en la historiografía, no sobre la guerra cristiana en general, que es un universo casi inabarcable, sino específicamente sobre el tema de las mujeres, o yo lo podría ampliar en la cuestión del género, que se cruzan, pero no son exactamente lo mismo, y dónde te sitúas ahí, ¿no? Entonces, eso creo que el trabajo podría ganar ahí, seguramente lo tienes en la tesis, pero creo que no está de más señalarlo. Y bueno, creo que una vez haciendo esas, digamos, teniendo claras esas precisiones, que la tengo claro no solo al leerte, sino al escucharte ahora, empiezo a, digamos, a plantear, digamos, o a imaginarme que sería interesante, como estas preguntas más generales, ¿no?, sobre la participación de las mujeres en la guerra cristera, poder aterrizarlas en tu caso de estudio y en la fuente que tú estás trabajando. Y creo que estas fuentes son muy valiosas en varios sentidos, ¿no? Uno de estos tiene que ver sobre todo porque ayudan a situar el conflicto religioso en una dimensión transnacional, no solo por los grandes actores, digamos, los diplomáticos, los obispos y demás, sino organizaciones de mujeres seglares que están al pendiente de estos textos que están circulando de los dos lados del Atlántico, y sobre todo las referencias que pones aquí al caso español me llaman mucho la atención porque, digamos, aunque a veces lo queramos disociar, temas como la cristiandad en México y la guerra civil española, muchos de los actores de esa época los estaban viendo como conflictos paralelos, ¿no? Es decir, había una retroalimentación de ambos lados y creo que a veces un boletín que parece ser medio irrelevante porque es de una congregación, digamos, que nunca tuvo mayor alcance, permite entrar, digamos, a esas temáticas que son mucho más amplias y que se están empezando a visualizar en la historiografía. Y pienso que en los contenidos de esta revista rebasan digamos, aunque el boletín esté circunscrito a la guerra cristera que tú analizas, los contenidos que ahí están rebasan por mucho este periodo y atienden, creo, por lo menos a 3 o a 2 grandes procesos, que por un lado es cómo el catolicismo, por medio de las organizaciones de mujeres, tanto religiosas como seglares, está tratando de responder a un proceso de laicización de los estados y los regímenes políticos y de secularización de las sociedades, que no son exactamente lo mismo, y que está encontrando que las mujeres pueden ser una manera de responder a ello. Y esto me conecta con el segundo proceso, que es lo que en su momento Margaret Chomin llamó la feminización de la piedad, que es un proceso que inicia desde el siglo XIX en el caso mexicano, y que no solamente es un proceso de cómo las mujeres católicas se organizan para hacer frente, por ejemplo, a legislaciones como la que se instauró en la República Restaurada por Sebastián Lerdo de Tejada, que también dio origen no a una cristiada, sino a la rebelión de los religioneros, sino también cómo desde el liberalismo y desde las propias autoridades católicas se comienza a asociar que la religión es una cosa de mujeres, ¿no? Y a esto me refiero con el tema del género y no solo de la historia de la mujer. Es decir, hay una construcción cultural de esta época. Aquí quizá valdría la pena echarle ojo a uno de los últimos trabajos de Joan Scott, Sexo y Secularismo, de cómo se asocia lo masculino con lo político y con el espacio público, y las mujeres, lo femenino con lo religioso y con el espacio privado. Y aquí la paradoja es que tanto el mundo católico como este mundo secular coinciden en que les causa escamor que las mujeres transiten de un ámbito a otro, pero al mismo tiempo se están valiendo de esta posibilidad de las mujeres de mover en estos distintos campos público y privado, en el caso católico, para tratar de revertir estos procesos de laicidad y secularización, por parte, digamos, y de parte del Estado, en un conflicto, digamos, bélico, pues los mete también en un problema, porque no es lo mismo ir y luchar contra combatientes, hombres religiosos, cristianos, ¿no? A la manera en que las mujeres se estaban insertando ahí, ¿no? Creo que el caso que mencionas, que fue abordado por Agustín Bach y por otros autores de las Brigadas de Santa Juana de Arco, es un ejemplo bien interesante de cómo, por un lado, el que las mujeres salgan de este ámbito no solamente doméstico, sino de dominio y de sujeción a los varones, para insertarse un campo. Y esto termina siendo una paradoja a la cual los propios líderes del movimiento cristero pues terminan optando por la supresión de este movimiento. Entonces creo que hay unas paradojas bien interesantes ahí que, digamos,
no solamente el tema y el periodo que está estudiando, sino específicamente en las fuentes con las que tú trabajas de este boletín, es posible anotar. Y ya para terminar, creo que valdría la pena distinguir entre 3 registros narrativos con los cuales lidiamos al momento de estudiar este periodo, ¿no? Por un lado, hay una narrativa memorial propia de los sobrevivientes, de los participantes, de grandes sectores del catolicismo, en el cual pues, se lee este conflicto como una persecución de un Estado jacobino en contra de un pueblo católico. Por otro lado, tenemos una memoria revolucionaria que dice, bueno, pues es la historia de una guerra resultado de cómo la reacción responde al progreso incitado por la revolución. Y aquí se me hace bien interesante porque esta memoria revolucionaria tiene su propio martirologio laico, ¿no? Es decir, hay varios trabajos que se recuperaron, por ejemplo, en los años 90, que eran testimonios de maestros normalistas que cuentan historia de profesoras normalistas que son presentadas como mártires, pero mártires laicas porque fueron ejecutadas por los cristeros, ¿no? Y el hecho de que existan estos 2 registros me lleva al tercero, que es el que creo que donde la historia como disciplina puede, digamos, aportar bastante, que más que estar ante una épica, ante una persecución religiosa total, ¿no? Que abarque todos los territorios del país, y, digamos, un estado tirano sobre la población, o ante la mera reacción de grupos conservadores, estamos ante una guerra fratricida, ¿no? Y creo que esto es bien interesante porque permite, digamos, un trabajo como el tuyo, ver no solamente cómo hay una memoria distinta de parte, digamos, del catolicismo con respecto a este martirio laico, que igual y no está tan estudiado, pero creo que es importante echarle un ojo, sino también por cómo dentro de la misma memoria católica ha habido un resalte de ciertas figuras y ha habido un borramiento de otras, ¿no? Y esto creo que es interesante porque al final lo que tu boletín te permite mostrar es como más allá de los grandes mártires de la cristiada, casi todos hombres, que han sido literalmente beatificados y canonizados en los últimos años, las memorias locales conservaron narrativas sobre actores femeninos, ¿no? Cuya memoria y cuyas narrativas se restringen más a un ámbito local que un ámbito nacional, lo cual nos deja ver que este registro narrativo, que más que hablar del pasado como tal, tiene que ver con la manera en que estos eventos son recordados, también tiene sus fisuras al interior, ¿no? Y cómo no solamente no hemos sido capaces, digamos, de construir una memoria, ¿no? Que recuerde una guerra fratricida, recordamos otras cosas, recordamos la versión de cada bando, pero además cada bando tiene estas figuras, ¿no? Y el caso de la memoria católica creo que tiene ese problema, digamos, y que estos boletines con los que tú estás trabajando te permitiría hacer un señalamiento. Ya con esto cierro. Sería interesante que le echaras un ojo a un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, ¿no? que fue una investigación más de carácter periodístico, pero cercano a la historia del presente, que hizo una autora bielorrusa, que es la autora de Más de Voces de Chernobyl, sobre la participación de las mujeres en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que llama la atención cuando uno se acerca a estos temas es que como que no solamente estas memorias gloriosas de batallas épicas, sea las del régimen soviético, sea de la cristiada, tienden a borrar a veces a las mujeres, sino como hay un trabajo, digamos, de recuperación de esta memoria donde pareciera que muchas veces las propias mujeres inhiben sus versiones de la historia porque al momento de ser enunciadas ponen en entredicho esta narrativa más amplia que se han construido desde versiones masculinas y desde el poder sobre las guerras, ¿no? Entonces creo que sería un texto interesante para ver en qué medida hay, digamos, una recuperación o cómo se insertan estas memorias sobre mujeres mártires, sobre mujeres que participaron en el conflicto religioso y cómo coexisten o hasta dónde son disruptivas con la narrativa más general que, digamos, el catolicismo en general ha construido sobre este proceso. Bueno, yo dejaría la intervención ahí. Nuevamente, gracias por la invitación y bueno, pues un gusto. Espero poder aportar algo con mis comentarios hacia los avances de la investigación. Sin duda, doctor Espinosa, muchas gracias por los comentarios. Vamos a abrir un espacio para que la ponente pues ofrezca una respuesta, algunas reflexiones con respecto a los comentarios recién vertidos y les pediría a quienes están como asistentes que pueden ir levantando su manita para tomar las participaciones que vengan en ese orden. Adelante, Débora, por favor. Sí, gracias.
Gracias, Pedro. Ay, qué nervios, ¿no? Ya anoté lo que me acabas de comentar. Sí lo he considerado, créeme, tú mismo dices, y yo creo que todos sabemos bastante de la cristiada, sabemos el contexto, sabemos pues los mismos personajes que estuvieron antes y después de ella, pero es bastante información, ¿no? Es bastante información y como bien lo dices, ay, qué bueno que están aquí, me van a ayudar, pero ay, es que a mí me gusta más rescatar, como dices tú, más esa memoria histórica, pero hacerle más significativo el momento histórico. Pero también al ver los diferentes boletines, pues simplemente yo creo que con enero de 1928, pues sacaría muchísima información, ¿no? Y faltan los demás boletines. Pero sí estoy de acuerdo en lo que me sugieres de aterrizar las preguntas, de aclarar más sobre lo que se pretendía con el boletín. Los autores que me recomiendas, pues también los voy a tomar en cuenta. Y pues ya, gracias. Muy bien. Perdón, pero bueno, ya que Pedro me mencionó, tú consideras que es mejor solamente enfocarme. Bueno, es que yo lo he considerado así como les envié mi trabajo, darle más, enfocarme más en el contenido de los boletines, porque como tú bien lo dijiste, el contexto histórico del conflicto cristero, pues muchos ya lo sabemos y es muy amplio de abordar. ¿Tú qué me puedes sugerir? Bueno, puedo responder rápido por alusión y luego... Sí. Okay. Sí. Bueno, hay varias rutas, y ahí a lo mejor también convendría que tú te preguntes pues, cuáles es posible. Yo te mencionaré algunas, ¿no? Por cuál optas, ¿no? Una es, bueno, tomar una decisión metodológica de cuál va a ser tu objeto de estudio. Si la congregación y el boletín va a ser la vía para acercarte a ella, o si tu objeto tal cual va a ser el boletín, que no es exactamente lo mismo y tiene implicaciones distintas. Si tu objeto es la congregación, quizá convendría buscar otro tipo de fuentes documentales además del boletín. Si no, puedes convertir el boletín en tu única fuente y trabajar con ella. Las dos se valen. Ahora, si trabajas con el boletín, conviene también preguntarte si vas a estudiar ciertos temas específicos de ahí, si también vas a hacer un análisis más general de la publicación. Gente que hace historia de la prensa, por ejemplo, utiliza a veces incluso métodos cuantitativos para poder decir, ok, se publicaron tantos boletines, con tantos artículos, estos eran los temas recurrentes y demás, digamos una descripción más general, y luego pueden ir a ciertos puntos. Esta es una opción que a mí me la han sugerido, yo hasta ahorita no he optado con ella, más bien yo lo que he ido es, cuando he trabajado con este tipo de fuentes, es llegar como con ciertas preguntas a lo mejor muy específicas que pueden tener que ver con la comunicación transnacional, pueden tener que ver con los relatos martiriales, pueden tener, digamos, que plantearse a lo mejor preguntas muy concretas, y si bien en tu trabajo describas de manera general la fuente, a qué responde y demás, enfoques tu análisis en esos temas que a ti te son relevantes y que se encuentran en este boletín. ¿No? Creo que ahí tiene que ver más como con ciertas rutas metodológicas que tú puedas seguir para sacarle el mayor provecho posible a una fuente tan valiosa como la que tienes ahí, ¿no? Entonces, hay algo que a lo mejor valdría la pena es buscar hay un montón de
artículos y tesis publicados que aborden no tanto el tema como tal, sino que trabajen, por ejemplo, con prensa católica. Y eso te va a dar una idea, ¿no?, de cómo este tipo de fuentes se han estado manejando y a lo mejor incluso te encuentras con otras sugerencias metodológicas de cómo trabajar con eso. Es lo que podría comentar. Muchas gracias, doctor. Damos paso al comentario primero de Andrés Esteva. Adelante, Andrés, por favor. Qué nervios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escucharon? Sí, buenas Sí, tardes. gracias. Sí, ¿qué tal? Ok. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bueno, nerviosa. Nerviosa todavía. Sí. Bueno, mira, yo tengo así como que cosas que me salieron que se combinan de tu exposición y de tu presentación, Sí. porque van así como de la mano. Primero que nada, yo creo que tendríamos que centrarnos fundamentalmente en el título de tu ponencia, la evidencia de las mujeres en el conflicto cristero. ¿Sale? Y de ahí me salen varias dudas porque realmente lo que nos presenta, si bien como tal la introducción es hablarnos sobre el movimiento cristero y la participación femenina, en realidad de las evidencias que tú nos estás aportando, realmente no se trata de en el movimiento, sino durante el conflicto cristero. ¿Sí? A lo mejor es algo muy subjetivo, son simples palabras, pero tiene que ver con esta definición de lo que quieres sacar de tu trabajo. Digo, yo siento que lo tienes a lo mejor muy claro, pero no se refleja del todo. Claro, es una visión personal, es muy subjetiva. No lo veo tan reflejado ahí porque durante el conflicto y en el conflicto son dos cosas distintas. Estas publicaciones que tú nos presentas están hablando, son claras, tienen que ver con lo que está pasando en el país, desde luego. Pero ¿estamos viendo la participación de las mujeres en el conflicto cristero? ¿O estamos viendo las exhortaciones y participaciones de las mujeres durante este periodo, que parecieran no ser lo mismo? Y por eso, bueno, no sé, el doctor Espinosa tendrá, pero creo que por ahí va la cuestión. Tienes tres mundos: la participación femenina, el mundo femenino, la congregación y los boletines. Y entonces en este sentido creo que tendría que ser fundamental acotar. Por eso te menciono que el título da para ciertas dudas. Porque, ¿qué es lo que realmente quieres estudiar? ¿La participación femenina en el movimiento cristero? ¿La influencia de la congregación y las ideas que está aportando y que está trayendo? Porque estos boletines se publican primero en España, llegan a México, y ahí también cabe la pregunta, ¿quién los escribe? ¿Los escriben hombres para mujeres o mujeres para mujeres? Porque no siempre es lo mismo. ¿O quieres estudiar estos boletines como tal, que sí es cierto, sería una información súper rica de lo que se está produciendo, el tipo de ideas? Y ahí, por ejemplo, me llama la atención que en tu introducción nunca mencionas la influencia, por ejemplo, de la Rerum Novarum en los grupos femeninos católicos en México, este ideario político. O sea, las mujeres no se lanzan al movimiento cristiano nada más porque sí, se lanzan porque Rerum Novarum tuvo un impacto en participación política, y a lo mejor está en tu tesis, pero no aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se organizan todos estos grupos? Luego dice la evidencia y noto, bueno, ya con tu presentación queda mucho más claro, pero por ejemplo yo pensaba, ¿conoces el trabajo de Agustín Vaca sobre las cristeras o los testimonios sobre la revolución cristera de Lourdes Celina Vázquez? Los trabajos incluso de Ana María de la O, que también tiene algunas entrevistas. O sea, si el punto es la evidencia, como que faltan algunas cosas en estos textos que nos estás presentando. ¿Sí? Nada más, creo que sería ahí. Por cierto, me llamó mucho la atención. ¿Por qué en el siglo XX, por revolucionario, sigues hablando de un conflicto entre liberales y, digamos, los católicos? Eso me llamó mucho. O sea, ¿todavía podemos hablar de liberales en la posrevolución, en el gobierno de Calles? Este es el ideal que mueve al gobierno federal, ser liberal ante este conflicto con los grupos católicos y digamos, los jerarcas eclesiásticos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias por el comentario. Vamos a darle paso al comentario de la doctora Cristina Boylan y posteriormente habrá respuesta por parte de Débora. Adelante, Cristina. Hola, para Hola. ser un poco más amable. También me fascina mucho sus investigaciones. A mí me parece mucha de la literatura, especialmente por autores seglares, o no entienden, perdón, lo que son las hijas de María, o no les dan mucha importancia a ese grupo de mujeres piadosas. Y a mí me parece que tus investigaciones tienen mucha potential, muchas posibilidades de demostrar cómo esta organización también fue un núcleo bastante importante para las mujeres católicas organizarse. Y por eso también, siguiendo al doctor Espinosa, sugiero también, y no sé si ya es parte de su tesis, intentar hacer un estudio de caso, unos estudios de caso de unas comunidades donde en los boletines, esos me parecen fascinantes, que hay las crónicas, algunos datos de 33 socias aquí o acá, o lo que sea, y intentar con otras fuentes adivinar, eran trabajando con otras mujeres y hombres cristeros de algunas fuentes, a veces, bueno, leyendo documentos en la AGN o en la SEP, hay mucha confusión, o sea, esas hijas de María, y puede ser de Acción Católica, puede ser hija de María, puede ser otra persona activista en la comunidad. Y a mí me pregunto, ¿es la misma persona? ¿Son tres? ¿Qué está haciendo? Así, si puedes comparar, hacer referencias de cruz, aún con una parroquia, unos pueblos, puede revelar si habían mujeres en múltiples organizaciones o si estaban trabajando juntas. Sí, es un tema que no se ha trabajado mucho, a mí me parece, y puede ser una contribución muy importante a nuestro entendimiento de lo que estaba pasando en aquellos años. Así, adelante. Muchas gracias. Adelante, Débora, por favor. Sí, gracias. Bueno, por lo que me comenta Andrés Esteva, pues como les decía al principio de mi exposición y también del trabajo que les mandé por PDF, pues lo que quise hacer primero fue la introducción. Todos estamos, bueno, todos los que estamos aquí sabemos lo de la época cristera y lo que sucedió, ¿no? En general. Y fue sobre todo, es la introducción que hice para ya de ahí despegar y hablar más sobre la congregación de las hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa. Porque Andrés preguntó sobre los liberales y todo lo que pasaba. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que tardarnos bastante, pero todos ellos tuvieron mucho que ver en esa, pues en esa participación de las mismas mujeres. ¿Cómo? Bueno, porque algunos no estaban de acuerdo, y como no estaban de acuerdo, pues no permitieron la integración de ellas, ¿no? Sobre todo para promover la religión, sobre todo en el periodo de Plutarco Elías Calles. Pero Plutarco Elías Calles, con su antecesor, pues también ya tenía su propio equipo de trabajo que estaba siempre vigilando en todo momento quienes entraban o no a su nuevo gabinete. Y ellos mismos tenían que, de alguna forma, frenar todos los aspectos que tenían que ver con
la promoción de la religión católica. Por ejemplo, yo vuelvo a repetir, por ejemplo, el caso de Carmelita Robles, que ella era una de las principales mujeres que estaba al frente de las diferentes comunidades o refugios donde se tenía que dar apoyo a las mujeres que estaban dentro del conflicto cristero. Como dice también Andrés Esteva, pues sí lo voy a considerar, lo de acotar el título de mi investigación, y también como también me lo había mencionado el doctor Pedro, pues también voy a aterrizar, ¿no? Aterrizar las preguntas para que pues organice bien y establezca el objetivo de estudio sobre todo. Y en lo que tú decías, Cristina, ¿cómo eran las organizaciones? Bueno, es que ya ven, les mostré los boletines. Es que me enfoco más en los boletines porque ellas ya tenían una organización. El boletín más bien el boletín ya tenía una organización. Había temas donde se hablaba del buen vestir de las mujeres o de los buenos modales. Había temas donde exclusivamente hablaban sobre la formación mariana, que esa formación mariana, esos textos venían de París, y ahí paréntesis, bueno, esos textos, la mayor parte de los textos lo hicieron los sacerdotes que vivían o que estaban establecidos en París. Los publicaban y ya esos los mandaban pues a la prensa mexicana. Y ya aquí en México ya los distribuían entre las diferentes entre los diferentes estados y diferentes cofradías de las hijas de María Inmaculada. Ajá, pero la mayor parte de los textos fueron escritos por los obispos y también los padres de cada parroquia en París, y ya aquí en México pues ya se leía. Y me decías que cómo eran las organizaciones. Bueno, pues pues a través de cada cofradía, que había en cada comunidad y en cada estado de la República. En este caso sería sobre todo en la Ciudad de México, que era como que el espacio más significativo para distribuir los diferentes boletines a las demás regiones. Entonces era obviamente Guadalajara, Guanajuato, Colima y Puebla, que era donde había más socias de las hijas de María Inmaculada. Bueno, espero haber respondido a sus cuestiones. Muchas gracias, Débora. Creo que tenemos espacio para un par de participaciones más. Si alguien está interesado en hacerlo, es el momento. Pedro, por favor. Bueno, aprovechando que hay algo de tiempo, nada más a lo mejor, digamos, en este plano de a lo mejor sugerencias que podrían ayudar al manejo de los boletines. Algo que a lo mejor sería importante aquí, digamos, basándome en lo que te comentaba también Andrés Esteva, es a lo mejor preguntarte, ya ahorita respondiste esta parte, bueno, quién escribía, que es importante. Creo que valdría la pena distinguir, y sobre todo si te interesa esta parte, digamos, de la participación de las mujeres, si te encuentras con textos escritos por mujeres, ¿no? Y darles un seguimiento más puntual, decir como quiénes son las que están escribiendo ahí, y si hay algo distinto en lo que ellas escriben del resto de los contenidos que son sacerdotes escribiendo a las mujeres.
Y otro punto que creo que también, digamos, aún cuando te decantes por alguna de las rutas metodológicas por medio de las cuales puedes trabajar con una fuente como esta, sí sería distinguir cuáles contenidos son específicamente coyunturales del conflicto religioso y que tienen que ver con responder a este escenario inmediato, pero teniendo en cuenta que se trata de una revista francesa, o que pasa por España y que lleva a México, que muchos de esos contenidos, aunque surjan en ese momento y hablen del conflicto religioso, digamos, del conflicto religioso en México, en realidad son contenidos que uno encuentra en la prensa desde finales del siglo XIX y que se van a mantener por lo menos hasta tiempos del Concilio Vaticano II y que tienen que ver con cómo formar mujeres que en su vida cotidiana y en su vida doméstica de alguna manera puedan hacerle frente a este, digamos, mundo moderno y secular que comienza a emerger y que a las autoridades católicas les preocupa que saque a las mujeres de estos lugares que a partir de una noción de una especie de derecho natural o tradicional les corresponde, ¿no? Entonces, es porque, digamos, mucho de lo que mencionas que tiene que ver con reglas de cómo las mujeres se tienen que vestir, con cómo se tienen que sujetar a sus maridos, con cómo tienen que ser como madres, con cómo tienen que ser, digamos, no, son contenidos que se están enunciando durante la cristiada y que hacen referencia a ella, pero no son contenidos, digamos, coyunturales, ¿no? Es una constante que está en la prensa católica desde finales del siglo XIX y que se va a mantener adelante, pero, y aquí por eso me refería a los registros narrativos, ¿no?, que se han hecho sobre este conflicto, para estos católicos, la cristiada no es sino un episodio dentro de un proceso mucho más grande que es la revolución, ¿no?, que tiene que ver con la Revolución Francesa y que están, digamos, sienten que hay una fuerza que está amenazando al catolicismo en todo el mundo y que hay que protegerse de eso, ¿no? Y la cristiada no sería sino quizá el episodio más violento en la historia de México de este conflicto que tiene en esta narrativa un alcance mundial, ¿no? Entonces creo que esto vale la pena porque si bien, digamos, hay contenidos que hablan de la cristiada, hay contenidos, digamos, más, digamos, estructurales, digamos, del discurso católico de estos años, al final obedecen a que estos actores ubican a la cristiada, ¿no?, y ubican digamos, a lo que ellos llaman la persecución religiosa como parte de este proceso más amplio al cual están haciendo frente. Entonces, bueno, creo que son consideraciones que vale la pena porque le podrá sacar jugo, digamos, un análisis discursivo de los textos que citabas aquí en el ensayo que nos mandaste y que presentabas ahorita aquí en tu presentación. Muchas gracias. Escuchamos la participación de Lucía Esquivel y luego vamos contigo, Débora, de nuevo. Adelante, Lucía. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Pues muchas gracias por la presentación de Débora. Y yo solo quisiera decirle, reiterando lo que ya han comentado los anteriores participantes, que tiene un tema muy interesante que puede explorar por muchos años. Y lo que quiero decir ahora sobre su trabajo, sobre lo que nos ha presentado ahora, es que quizá tendría que explorar la historia de las hijas de María Inmaculada, porque realmente se vincula con la historia de estas asociaciones femeninas que vienen desde mediados del siglo XIX, más propiamente de la década de los 1870, porque hay todo un recorrido muy importante tanto de congregaciones religiosas femeninas como de asociaciones de mujeres laicas que iniciaron esta participación en la arena pública en labores de beneficencia y de educación y que sigue, pues, a partir de ese momento no se detuvo, ¿no? Se fue transformando conforme los contextos políticos, pero creo que la asociación que ella estudia se vincula con este recorrido muy importante de las mujeres. A partir de la década de los 1870, que yo reconozco como el inicio de estas congregaciones religiosas, desde 1844, por supuesto, con las hijas de las Hermanas de la Caridad, aunque después tuvieron que salir expulsadas, pero también tiene que referirse a las Señoras de la Caridad, por ejemplo, ¿no? Y otras asociaciones que están haciendo un trabajo bien importante a lo largo y ancho de la República y que, aunque en un momento no tienen una participación política, no les interesa este aspecto, porque así está sancionado, ¿no?, desde la jerarquía católica, involucrarse solo en actividades de beneficencia y de educación sin inmiscuirse en aspectos políticos. Esto va a cambiar con la Rerum Novarum y por supuesto que va a transformarse todavía más
con el inicio de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces yo considero que tendría que indagar un poco más en la historia de esta asociación, recalcando el carácter de asociación, porque también utiliza el término cofradías, que yo más bien lo ubico como un término o como un cierto tipo de agrupación más de otra época. Quizá no tendría que referirse a cofradías, pero bueno, eso también lo tendría ya que determinar. En este largo recorrido, ¿no? Esa historia de esa congregación, reconocerla en sus inicios, su fundación, el contexto de su fundación, vincularla con estas otras asociaciones en su participación, porque, como bien dice la doctora Cejudo, pues la historia de las mujeres en su participación pública desde el catolicismo, pues es una historia que todavía tiene muchísimo trabajo por delante, ¿no? No se ha estudiado. Entonces, creo que ella podría ser un aporte, ¿no? Al identificar la historia de esta congregación, contextualizarla en un análisis histórico amplio, identificar sus vínculos, quizá con otras congregaciones, con otras asociaciones, y para presentarnos en el momento en que ellas se involucran en el desarrollo del movimiento cristero, ¿no? Creo que es lo que puedo decir hasta el momento y pues les agradezco mucho su atención. Al contrario, Lucía, muchas gracias. Débora, por favor, te escuchamos. Sí, ya no, muchas gracias. Todo lo que han mencionado, pues sí tienen razón y sí lo he contemplado, pero sobre todo en la encíclica, pues sí, también lo contemplé, pero pero me quise enfocar más en los boletines, como les había dicho. Y lo que decía Lucía Esquivel sobre contextualizar, pues sí, es muchísimo. Sí hay mucho que explorar, mucho que investigar y mucho que puntualizar. Yo sí he investigado y checado la historia de las hijas de María, y sí tiene razón, igual. Es que sí es complicado en decidirme si asociación o cofradías, porque en los boletines los marca como cofradías, en los boletines religiosos. Pero en el manual de las hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa, que ese también ya pues de ahí también he sacado información. Ahí las menciona como la Asociación de las Hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa. Y en el boletín, como cofradías. Entonces, por eso yo quise sacar más el vocabulario que manejan en los boletines que en el manual, porque también el manual es muchísima información y si te habla sí te menciona, como dice Lucía Esquivel, sobre el contexto, sobre la organización de las mujeres que integraban, o más bien cuáles eran los requisitos para integrarse a la asociación y cuáles eran las reglas y cuáles eran sus responsabilidades. Pero lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Gracias, Débora. ¿Tenemos alguna participación más? Sin duda estamos ante un combo muy potente, ¿no? En esta investigación que entrecruza la prensa católica, el asociacionismo femenino, ¿no? Del laicado católico, el conflicto armado también. Entonces, bueno, tienes como todos los ingredientes para hacer una aportación muy interesante y relevante, ¿no? A la historia del catolicismo en México. Ricardo, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, Débora, primero te quiero agradecer por darnos la dicha de venir y ser la primera en participar en nuestro seminario. Y bueno, nada más quiero hacer 3 breves puntos en lo que he estado escuchando. Primero, yo creo que todo este tema de la introducción del trabajo y el contexto y la profundidad que le vas a dar, y yo creo que lo que más tienes que contemplar en cuanto a esas preguntas es qué es lo que vas a hacer con esta investigación, que bien parece, como dijo Cristina, tiene el potencial de ser un trabajo muy innovador, muy profundo, a lo mejor un trabajo de muchos textos, artículos, libros, y ya en base a eso, pues guiarte un poco más y ver exactamente cómo lo vas a ir ajustando, ¿no? Si quieres a lo mejor escribir esto como en forma de algún artículo, algo más específico a esta agrupación femenina, para alguna revista, algún journal, si quieres usarlo como fundación para una tesis doctoral. O sea, esa tendrá que ser decisión tuya, pero creo que hay diferentes campos, diferentes avenidas que puedes tomar, ¿no? Segundo punto, creo que, bueno, esto es algo menor, pero quiero regresar un poco a esto de liberales versus revolucionarios, porque yo sí sugeriría que tengas un poco de cuidado al usar la palabra, el término liberal, hablando del callismo, precisamente porque, como muchos sabemos, el liberalismo tenía muchos proyectos políticos más allá de la secularización, proyectos económicos, por ejemplo, que los revolucionarios, al menos de manera superficial, dicen estar rechazando, ¿va? Entonces eso como que lo trataría de matizar un poco más. Y ya, pero bueno, el punto más importante, la pregunta más importante que tengo es, Pedro habló en su comentario acerca de cómo, bueno, de esta tesis de Margaret Chowning, ¿no? Del libro, de cuando habla de cómo la religión se convirtió cada vez más en un espacio femenino, etcétera. Y yo digo, ¿por qué no le damos también vuelta a la tortilla, ¿no? Para decirlo así. ¿Y por qué no hablamos de cómo el género, la construcción del género también, si es que lo hizo, adquirió significado espiritual? Y eso es algo que te quería preguntar, porque es algo que yo veo, por ejemplo, en mis fuentes. Yo trabajo a los años 30, las agrupaciones que estaban afiliadas con Acción Católica en Ciudad de México, y veo que cada vez más, conforme estas activistas empiezan a hacer estas construcciones de género, de que si la mujer debe de ser así, así, se le asigna un significado religioso, espiritual, algo que se ven en otras agrupaciones de mujeres. Y no, para a mí no se me hizo muy claro en la ponencia si tú ves algo parecido con este grupo, si ves que, o sea, muchas mujeres usan el lenguaje de la maternidad, por ejemplo, la maternidad espiritual, etcétera. No sé si en tu caso también estés viendo a lo mejor un fenómeno en el que esta construcción de género, de feminidad, adquiere un significado religioso, espiritual. Es algo que a mí se me haría muy interesante porque si es que lo hace, también hay diferentes maneras en las que sucede ese proceso, ¿no? Una cosa es hablar, por ejemplo, de agrupaciones de mujeres de clase obrera, de provincia, otra cosa es hablar de mujeres de élite en Ciudad de México, etcétera. Pero esa es una pregunta que como que una duda que me quedó en base a la ponencia. Pero mira, todo lo demás, te felicito. Creo que es un trabajo muy importante, y espero que conforme lo vayas profundizando más, quieras seguir compartiendo con nosotros ese progreso. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra participación para hacer el combo de 2. Bueno, igual me tomo, perdón, adelante, Matthew. Escuchamos. Sí, yo quisiera retomar algo que acaba de decir Ricardo sobre el significado religioso del movimiento cristero, que parece un sinsentido. Sabemos que es un movimiento que tiene unas fuertes bases religiosas, pero muchas veces no son las que exploramos. Y pues también pensando en lo que se dijo al inicio, Andrés, me parece que en la necesidad de distinguir entre cristeras y mujeres que vivieron la rebelión cristera y que son categorías diferentes. Yo he encontrado, por ejemplo, en varios archivos que hay una fuente casi no tocada, pero fabulosa en ese sentido, de cómo
irnos acercando a la experiencia femenina de la cristiada, de la persecución, pero no tanto de las cristeras, porque de las cristeras pues, nos obliga a buscar memorias, testimonios orales, fuentes perecedoras casi que no se van creando más. Pero bueno, tomando en cuenta la naturaleza de la persecución religiosa, hay una fuente muy buena que son las correspondencias espirituales de las mujeres con los sacerdotes. Y a diferencia de muchas fuentes que son difíciles de conseguir por la naturaleza de la cristiada, esta fuente es generosa por la naturaleza de la cristiada, porque las mujeres ya no podían estar frente a frente, de cara a cara con sus confesores, y tuvieron que escribir sus confesiones, y vemos una fuente epistolar que de otra forma no habría existido. Entonces la rebelión cristiana es generosa en ese sentido. Yo te puedo decir, Débora, que en el archivo de la Curia en México, en la calle de Durango, hay cajas y cajas de ese tipo de correspondencia. Yo toqué una parte muy poca, una parte muy pequeña de esta materia. Y es donde hablan de sus problemas espirituales, a veces de sus intervenciones sociales, y tal o tal mujer leyó la misa en un templo en la ciudad. Ese tipo de cuestiones son recuentos espirituales, pero donde también hablan de sus vidas como laicas o como religiosas también. Entonces es una fuente muy buena, o podría ser una fuente muy buena para ir más allá de la escasez de fuentes, o las fuentes como la revista de las Hijas de María, que como varios han comentado y como tú mismo has comentado, es una fuente para construir comportamientos, no para registrarlos como tal. Es un foco de acción. Muchas gracias por sus comentarios. Si me permiten, agrego un tercero a este combo con respecto a lo que comentaba Andrés y comentaba Ricardo en este asunto de la palabra liberal, ¿no? Si es permitido utilizar la palabra liberal o el término liberal ya en un periodo revolucionario, ¿no? A mí me parece que si atendemos a las fuentes, todavía podemos encontrar el uso del concepto liberal, ya no tanto liberalismo, no como proyecto político, no como proyecto económico por sí mismo, pero hay fuentes que nos hablan de revolucionarios que se asumían como revolucionarios radicales. Tal es el caso, por ejemplo, de Rodolfo Elías Calles, el hijo de Plutarco, que hablaba de su estado como un estado liberal, ¿no? Entonces, me parece que sí, sin duda, el término liberalismo lo podemos encontrar de forma más clara en el proyecto político del siglo XIX, sin duda, y que hay un rompimiento en el proyecto revolucionario, pero el uso, o al menos como recurso discursivo del término liberal, sigue estando presente en el discurso revolucionario y sigue utilizándose sobre todo cuando se atiende a asuntos que tienen que ver con la religión. Entonces, me parece que todavía está ahí, y yo no sé, Débora, si tú lo señalas o lo incluyes a partir de lo que encontraste en fuentes, o si viste el uso de esta palabra todavía, incluso como un término peyorativo por parte de quienes, digamos, están en el bando de quienes se asumen como perseguidos, ¿no? Y bueno, adelante. Bueno, empiezo con lo que tú acabas de mencionar. Pues es que en todas las fuentes que yo he consultado, sí te mencionan, como tú dices, sí te mencionan esta palabra liberal, pero sobre todo lo adjunté a mi trabajo o lo redacté a mi trabajo, pues porque es parte de la formación del Estado-nación para la población, como lo mencioné, ¿no? Porque, es que me tardaría más, pero hay muchos, como ya lo mencioné, hay muchos personajes que sí
fueron muy influyentes o que fueron determinantes para, pues para ciertas reformas y también para, tanto para perjudicar como para beneficiar a las diferentes, ahora sí lo voy a decir, a las diferentes asociaciones religiosas que había en ese momento. Ay, es que ahorita no lo tengo. A ver, permíteme. Bueno, y sobre todo porque consulté, una de las fuentes que he consultado es el libro que se titula El periódico Peor es Nada, y menciona sobre todo pues estas situaciones políticas dentro del conflicto. Y que, bueno, es lo que más en lo que menciona el doctor Matthew Butler, sí, voy a seguir checando las cajas, las diferentes cajas que hay en las gavetas del archivo del arzobispado que está en Durango. No, la verdad es que no ya fui, he ido a ese y otros archivos más, pero no he consultado las cartas, la verdad, y sí lo voy a tomar en cuenta, aunque también sería ya parte de otro trabajo, porque solamente me dedicaría a las cartas, pero sí las voy a tomar en cuenta. En lo que menciona también Ricardo, en la construcción espiritual, pues sí hubo una construcción espiritual, sobre todo porque había una empatía y una hermandad entre mujeres, porque no solo, como lo mencioné, primero, obviamente las mujeres que tenían una jerarquía más alta o que tenían más ingresos económicos, más bien, que tenían ingresos más económicos, son los que hacían más aportaciones a la Asociación de las Hijas de María y también bueno, primeramente a la Asociación de las Hermanas de la Caridad, porque como les había mencionado, las Hijas de María fue otra asociación después que se creó después de las Hermanas de la Caridad. O sea, las Hermanas de la Caridad siempre van a estar presentes, pero era necesario que hubiera otra comunidad que ayudara a contextos más necesitados, sobre todo en el conflicto cristero. Por eso llegaron las Hijas de María Inmaculada y la Medalla Milagrosa. Muy bien. Débora, muchísimas gracias por tu participación, por la presentación de tu trabajo, por compartirnos tu proyecto. También le agradecemos al doctor Pedro Espinosa sus atinados comentarios. Y bueno, antes de despedirnos, déjenme les hago el aviso parroquial.
sobre la próxima sesión que tendremos el 26 de octubre de 2021. La sesión se intitula Catolicismo y Migración, México, Estados Unidos y América Latina, y contaremos con la participación de Teresita Lozano de la University of Texas Rio Grande Valley y de Débora Canter del Albion College. Entonces, será también una sesión muy productiva. Ya estaremos enviándoles información y los trabajos que vamos a revisar y que vamos a discutir felizmente durante la próxima sesión. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Débora. Gracias, Pedro. Gracias. Bye. Nos vemos. Gracias, Deborah. Gracias, Pedro. Gracias, Elizabeth. Gracias, Nathan. Nos vemos.